Hola, buenas tardes a todos. Chicos, vamos a tomar unos minutitos de gracia para que sigan entrando los compañeros porque la página estaba bastante lenta esta tarde, no sé a qué se debe, pero costaba un poco entrar. Así que vamos a tomar unos minutitos para esperar que terminen de ingresar los compañeros que faltan. Buenas tardes a todos. Hoy vamos a ver un tema muy importante que es sujeto de derecho. El sujeto de derecho es la persona. Vamos a ver cómo se define persona. ¿Cómo definirían ustedes persona? ¿Alguno que se anime de una definición? No es examen, ¿no? Es simplemente para ver el concepto que ustedes tienen de persona normalmente y contrastarlo con la definición, digamos, que da.
Bueno, hay algunas que, bueno, ya son un ser social, un individuo, un ser humano, una entidad. Bueno, tenemos variadas las respuestas. Unas se acercan más, digamos, a lo jurídico que otras. Aquí me dice, esta es interesante, un ser consciente de sí mismo y con capacidad de darle valor a sus actos. Esa es la de Juan, Juan Faber. Bueno, fíjense la importancia que van a tener las definiciones, porque si tomáramos, por ejemplo, algún tipo de definición, por ejemplo, la de Juan, un ser consciente de sí mismo y con capacidad de darle valor a sus actos. Si yo tomara esa definición de persona y encuadrara jurídicamente todo respecto a eso, y si yo quedo inconsciente por algún accidente, por alguna razón, una enfermedad o lo que fuese, ya no sería un ser consciente de sí mismo y por lo tanto habría perdido la capacidad de ser persona y la capacidad de darle valor a mis actos, no sería considerado una persona. Y si no soy considerado una persona, es factible que haya perdido todos los derechos que tenía por el hecho de ser persona. Entonces, esto era simplemente un poco como para que ustedes reflexionen en la importancia que tiene las definiciones. No son triviales. ¿Sí? La antigua definición del Código Civil decía todo ente susceptible de tener derechos y adquirir obligaciones. Y ahí la palabra ente estaba, digamos, puesta con una necesidad de poder ser abarcativa a los dos tipos de personas que este código consagra. La persona humana, que es la que todos conocemos normalmente como persona, la que tiene rasgos de humanidad, y después la persona jurídica, que es una persona ideal, una persona, digamos, que físicamente no tiene sustento, pero sí está formada por personas físicas que le dan digamos, vida, y que a partir de ahí, a los efectos de la ley, funciona como si fuese una persona independiente de las personas físicas que la componen. Ya vamos a ir viendo eso un poquito más adelante. Entonces, definíamos a la persona humana como toda persona que tiene rasgo de humanidad. Y cuando hablamos de rasgo de humanidad, estamos hablando de, de no una definición así precisa, porque si nosotros fuéramos muy taxativos, es decir, la persona tiene una cabeza, tiene dos extremidades superiores, dos extremidades inferiores, y dos orejas, y dos ojos, y etcétera, etcétera, pudiéramos ser muy precisos en la definición. Si alguien nace sin un brazo, sin una pierna, o pierde, digamos, por algún accidente un ojo, o pierde una oreja, entonces ya no encuadraría dentro de la categoría de persona. Entonces, cuando hablamos rasgo de humanidad, estamos hablando en general, sin distinguir esas pequeñas diferencias que pueden tener, por razones, digamos, de nacimiento, por razones de accidentes o de cualquier otra cuestión que pudiera hacer que no respondan a ese estándar que normalmente traen todos los seres humanos. Aquí tenemos una persona anciana que puede tener por ahí ya alguna enfermedad, que ha perdido quizás, digamos, la conciencia de sí mismo, un Alzheimer y demás, y no por eso deja a los efectos de la ley de ser persona. Una persona con algún tipo de discapacidad motriz o de alguna otra cuestiones, tampoco deja de ser persona, es una persona. El hecho que haya nacido con una estatura, digamos, muy por debajo del promedio, eso no implica, sigue teniendo rasgos de humanidad y es una persona y va a tener ante la ley los mismos derechos que cualquier otro. Bien, ¿cuándo nace una persona? ¿Cuál es el inicio de la existencia de una persona? Para la ley es el momento de la concepción, es cuando ha sido concebido, cuando el espermatozoide fecunda el óvulo. Antiguamente decía el código
ha sido fecundado en el seno materno. Pero esta definición, que para su momento, digamos, se suponía completa y abarcativa, porque no había otra forma de hacerlo, hoy en día excluía a aquellos que habían sido fertilizados in vitro, por ejemplo. Entonces, el que ha sido fertilizado in vitro quedaban fuera de esa definición de persona, entonces se la cambió, ¿sí? Y ya no habla del seno materno, sino en el momento de la fecundación, independientemente si ha sido o no en el seno materno. Bien, ahora hablamos del fin de la existencia. ¿Cuándo creen que termina la existencia de una persona humana? A ver, alguien que se anime. Cuando se muere. Ajá. ¿Y cómo determinaríamos la muerte? Dice alguien cuando no tiene signos vitales por algún periodo de tiempo. Bueno, ese periodo de tiempo y demás, eh, realmente es difícil de ponerlo en tiempos, digamos, medibles. Entonces lo que se exige es un certificado de defunción de una autoridad competente, que generalmente es un médico, que es el que dictamina que la persona, digamos, ha fallecido. O sea, a partir de ahí es una de las formas en que una persona llega a su fin de su existencia. ¿Habrá alguna otra forma? ¿Qué creen ustedes? ¿Habrá alguien que se juegue? ¿Habrá otra forma de fin de la existencia de la persona humana? Bien, aquí Lucas dice, las personas desaparecidas. Germán me dice, no creo. En realidad, Lucas está en lo cierto. El fin de la existencia, digamos, podríamos decir el más normal, es cuando nos dan el certificado de defunción y la persona es enterrada en un cementerio, y a partir de ahí es muy claro el fin de la existencia. Hay otros fines que no son tan claros, que es, por ejemplo, volvemos de nuevo a la que habíamos visto en la clase anterior, la película El Náufrago. El náufrago está varios años en una isla, y para todos sus familiares, todos sus conocidos y para la ley misma, había una presunción de fallecimiento porque era un avión siniestrado en medio del océano, no se sabía ni siquiera dónde. Entonces lo más lógico de pensar era que hubieran fallecido todos los integrantes del avión. Entonces hay una presunción de fallecimiento. Lo mismo pasa cuando se desaparece una persona en algún evento catastrófico, como puede ser un tsunami, una guerra civil, una guerra normal o lo que fuese, y también tenemos una presunción de fallecimiento, aunque después esa persona puede llegar a aparecer con vida. A los efectos de la ley se la puede declarar el fin de la persona humana. De hecho, si bien las leyes no son iguales, en Estados Unidos lo declararon muerto, digamos, al actor del náufrago, al personaje del náufrago. Su esposa ya había contraído nupcia con otra persona y había continuado con su vida, y él llega, digamos, a un lugar donde durante esos lapsos que él había estado en la isla, para todo el mundo él había estado muerto. No significa que va a quedar así y decir, bueno, ya lo declaró muerto y ya está. No, apareció con vida, se vuelve, digamos, a activar eh, los registros y demás de que esa persona está con vida, pero hay cosas que por ahí no se retrotraen, como es, por ejemplo, el casamiento de la mujer. este, los bienes lo va a recibir en el estado en que se encuentren. Si ya se han perdido por un mal manejo, por lo que fuese, recibirá lo que quede.
Y bueno, tiene sus consecuencias, digamos, el hecho de haber sido declarado presuntamente muerto, porque al ser declarado muerto, los bienes pasan, digamos, a los herederos naturales, que son los que lo van a administrar. Si lo han administrado bien, quizás tenga bienes cuando regrese, y si no, puede que no los tenga. Después vean los artículos 85 y 86 del Código Civil y Comercial, y ahí dan la distinta escala de años, dependiendo de las circunstancias. Si estoy desaparecido, digamos, sin ninguna situación extraordinaria, como un naufragio, un terremoto, un tsunami y demás, va a haber una cantidad de años necesarios para ser declarado presuntamente muerto. Por supuesto, también se necesita publicidad, que se va a hacer publicidad en los periódicos de mayor tirada, tratando de buscar el paradero de la persona, y si no se la encuentra, después se declarará presuntamente muerto. Cuando ha estado, digamos, en alguna circunstancia extraordinaria, como un naufragio, un tsunami, un terremoto, una guerra, un incendio, es más fácil, digamos, y se acortan los tiempos. Pero es otra de las maneras en que deja de existir una persona humana. Deja de existir ante la ley, aunque puede seguir existiendo, digamos, como pasó con el náufrago. Pero al momento de llegar se rectifica eso. Mientras no aparezca de nuevo, ante la ley él está muerto. Bien, la persona humana, por el hecho de ser persona, tiene atributos de la personalidad. Son cosas que son inherentes a toda persona, y toda persona las tiene, eh, sin, digamos, excepciones. Una de ellas es el nombre y el apellido. El nombre es también llamado prenombre, es el nombre que eligen los padres al momento del nacimiento. Y el apellido, digamos, es el que tiene la familia. La idea es que el apellido nos identifique dentro del grupo social más grande, y el nombre nos identifique dentro de la familia que tiene el mismo apellido. De todas maneras, a veces se da que encontramos muchas personas con el mismo nombre, el mismo apellido, y no pertenecen a la misma familia. Sin embargo, digamos, esa costumbre se mantiene, y después, por supuesto, lo que termina completando esa identificación son algunos de los rasgos biométricos, el número de documento y demás. Bien, existía desde el Código Civil anterior una restricción en cuanto a los nombres que podíamos elegir para ponerle a nuestros hijos. En principio, no se, en el Código Civil anterior no se admitían nombres extranjeros, a menos que se pudieran castellanizar. No se admitía ningún nombre que tuviera alguna posibilidad de llevar a una confusión en cuanto al sexo, digamos, del niño que estaban anotando. No podrían ser nombres que llevaran a avergonzar, digamos, a quien los recibía, que fueran extravagantes, que tuvieran algún contenido político, etcétera. La lista era larga de las cosas que no se podían poner, y a partir de ahí surgieron muchos planteos ante la ley en cuanto a los nombres, sobre todo de personas hijas de inmigrantes, que por ahí querían conservar el nombre de la abuela y era un nombre extranjero, y lo terminaban castellanizando o no se lo dejaban poner. Yo tenía una conocida que era hija de belgas, y el nombre que habían elegido para ella era Ilsen, y no lo dejaron anotar con ese nombre, y terminaron anotándole con el nombre de Hilda, pero jamás nadie la conoció por ese nombre. Todo el mundo le decía por el nombre que habían querido ponerle, y no la dejaron, ¿no? Con el nuevo Código Civil y Comercial se ha flexibilizado mucho la posibilidad de poner nombres, o sea, ya no hay tantas limitaciones, en una amplitud mucho más grande. Se ha hecho especial, digamos, hincapié en aceptar voces autóctonas, indias, de los grupos, digamos, originarios,
que antes no se podía ponerlo y ahora sí. Y a partir de ahí, digamos, hay una mayor oferta para ponerle este nombre a los hijos, independientemente que por ahí no ha mejorado a veces el criterio de los padres para elegirlo. Entonces, a pesar de que hay mayor posibilidad, hay algunos que les toca, digamos, igual eh, lidiar con un nombre que lo cargan a veces mucho tiempo y que no les agrada, ¿no? Este, bueno, existían también algunos conflictos cuando vino la gran inmigración. ¿Ustedes creen que pudiera haber hijos de un mismo padre, de una misma madre, que tuvieran apellidos distintos y que no fuera ninguno de los apellidos de estos del padre o de la madre? ¿Le parece que pudiera ser posible? Me dice Jonás que no, a menos que se cambie por alguna razón, dice Germán. En realidad, eso ha pasado más de una vez, sobre todo con las grandes corrientes inmigratorias, después de las guerras, de la Primera y de la Segunda Guerra, vino mucha gente, no, no es el caso de adoptar, vino mucha gente escapando de la guerra y venían en barcos, mucha cantidad de inmigrantes con procedencias muy distintas, de todos los lugares del mundo venían. Y esa persona al momento de llegar acá se le tenía que entregar un documento y lo tenían que anotar en inmigración. En migración, digamos, tenían que hacer esos papeles. Y muchas veces el problema era que no tenían tantos traductores para todos los idiomas de las personas que venían en el barco. Entonces se encontraban con 3.000 personas a veces en el puerto que tenían que darle papeles y nadie hablaba una palabra del idioma que traía el inmigrante y el inmigrante tampoco hablaba una palabra del castellano. Entonces la hacían muy simple, este, hacían una lista, los hacían formar en una fila india uno detrás de otro. Entonces decía, esta lista va a ser González, esta va a ser Gómez, esta va a ser Sarmiento, esta va a ser... Y le iban cambiando el nombre de pila a cada uno y lo iban despachando con... Entonces, si los hermanos se formaban en distintas filas, le tocaban nombres distintos y apellidos distintos, obviamente. Entonces eran hijos de padre y madre y tenían... Por supuesto, ellos le daban un papel que era lo que le permitía ingresar al país, no entendían nada de castellano, no podían leer, entonces se iban felices con que habían cumplido el trámite. Después con el tiempo, cuando empezaban a hablar castellano y pudieron leer, se enteraron que ellos tenían un apellido distinto del propio y distinto del hermano y del padre que habían venido quizás en el mismo barco o en otro barco distinto. Entonces, se daba ese tipo de cosas porque no había la posibilidad de contar con tantos traductores al momento de anotarlos. Si yo tuviese un nombre que por alguna razón me produzca algún tipo de inconveniente severo por alguna razón, podría acudir ante el juez para cambiarlo. ¿Cuáles serían estas razones que yo tendría que probar? Es que por alguna asociación con algún delincuente famoso del momento, y yo me llamo exactamente igual, por asociación me terminan discriminando, la gente termina preguntándome, ¿vos sos pariente de fulano de tal? Y resulta que eso socialmente y laboralmente y personalmente me genera un montón de inconvenientes y yo podría acudir ante el juez esgrimiendo estas circunstancias y pedir el cambio del nombre. Hitler es un apellido, digamos, no único, hay muchas personas con apellido Hitler.
Y hubo un señor en Alemania que no habían tenido mejor idea que ponerlo de nombre Adolf. Y esto le generaba realmente un montón de problemas, porque no era que él eh, este, tuviera, digamos, los mismos pensamientos políticos, ideológicos de Hitler, simplemente el apellido era el mismo y habían elegido mal el nombre. Entonces, por una cuestión de edad, nadie pensaría que él fuera el verdadero Adolf Hitler. Pero sí la pregunta era, che, ¿y tu papá era fanático de...? Porque generalmente le terminan poniendo a los hijos el nombre a veces de alguna persona que admiran. Entonces eso generaba un poco de decir, bueno, si le han puesto esos nombres porque se identifican con, con algún tipo de ideología al mismo tiempo. Y la verdadera razón era que era el nombre del abuelo. Y él le había prometido a su padre que cuando tuvieron hijos le iba a poner su nombre. Lamentablemente se llamaba igual que este personaje histórico, tan nefasto. Entonces fue y al juez, acudió al juez y el juez hizo lugar a la petición y le pusieron otro prenombre. Creo que era Frederick y ya con eso se acabó, digamos, el problema. Algo, digamos, más contemporáneo que le generaba problemas, pero no tan así severos, pero sí laboralmente generaba problemas, era que el aspecto de esta persona, que era un operador de cuentas de grandes inversores en un banco inglés, o sea, trabajaba con gente que manejaba, invertía mucho dinero y él los aconsejaba. Y era de apellido Potter. Y su nombre era Harry. Y entonces usaban los anteojos parecidos también, pero de coincidencia a lo de Harry Potter. Entonces el gerente le tenía prohibido que dé su nombre, era H, no me acuerdo cuál era el segundo nombre, y se presentaba como H, este, eh, Potter, el segundo nombre y Potter. ¿Por qué? Y porque no sonaba muy serio presentarse, digamos, en esos negocios tan importantes como Harry Potter cuando se parecía, digamos, con los mismos anteojos y el mismo nombre y demás. Entonces, un poco más risueño, pero también le generaba algún tipo de problemas porque por ahí no se lo tomaban en serio. Este, bueno, hay muchos ejemplos en los cuales las personas, por alguna razón u otra, pueden llegar a tener la necesidad de pedir un cambio, ya sea del nombre o del nombre y el apellido. Y si el juez considera válidas esas razones, hará lugar. ¿Se entiende hasta ahí? No, me pregunta si otro ejemplo sería de identidad de género. No, la identidad de género hay un cambio debido, digamos, a la percepción que tiene la persona con respecto al género, digamos, con el que ha sido inscrito, que respondía necesariamente al sexo de la persona cuando nacía. Entonces, a lo de sexo masculino le ponían nombre de varones y a lo de sexo femenino nombre de mujeres. Ahora con la ley, digamos, la persona tiene la posibilidad, si se percibe de otra manera, de hacer el cambio de nombre. Bien, bueno, pasando, digamos, ahora al Estado. El Estado es el lugar que ocupa una persona, digamos, en la familia y en la sociedad. Lo que generalmente nosotros conocemos es el Estado civil. El Estado civil, casado, soltero, divorciado, tiene connotaciones que tienen que ver también con esa situación particular de la persona, pero también tiene connotaciones en cuanto a jurídicamente cómo procedemos con los bienes. Por ejemplo, si yo soy soltero y quiero vender un vehículo, simplemente con mi firma puedo vender ese bien sin ningún problema. Si yo estoy casado y el bien ha sido comprado después de que me casé, ya es un bien ganancial
entonces ya necesito para vender el auto también la firma de mi cónyuge. Y en ese aspecto tiene una incidencia no solo, digamos, a nivel personal, sino también jurídicamente. Bien, otro de los atributos de la persona es el patrimonio. Dentro del patrimonio hemos dicho que había un conjunto de derechos y obligaciones que tenía la persona y era el resultante de la suma de estos dos, el activo y el pasivo. El activo menos el pasivo daba el patrimonio. Hemos dicho que era una universalidad jurídica, que todos tenían un patrimonio, podría ser positivo, negativo, nulo, pero teníamos un patrimonio. Y el patrimonio estaba compuesto por los bienes estaban compuestos también por las cosas y los derechos y las obligaciones. Y los derechos que componen el patrimonio habíamos dicho que eran los derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales son aquellos derechos que nos permiten traducir esos derechos a dinero. Y entre los derechos patrimoniales tendríamos los derechos reales, los derechos intelectuales, ¿sí? Y los derechos creditorios, o los derechos que surjan de los contratos, por decirlo de una manera que lo entiendan mejor, entre los particulares. Cuando yo hago un contrato para producir un software y alguien decide pagarme por ese software que yo voy a producir, bueno, ahí va a haber una obligación de parte mía de entregar el software, que va a formar parte del patrimonio, y una vez que lo entregue, esa obligación ya deja de existir y va a haber un derecho a cobrar los honorarios que me deben por ese software que yo he entregado. Entonces, todos esos elementos surgen de los contratos entre las personas, entre los particulares, o los particulares con el Estado, van a formar parte de los derechos patrimoniales que tiene una persona. Y desde el punto de vista, también van a tener derechos, por supuesto, por solo hecho de ser personas, tienen derechos extrapatrimoniales. ¿Sí? Si nosotros hablamos que en el momento de la concepción ya tenemos una persona, en ese mismo momento ya tiene todo ese bagaje de derechos que nosotros consagramos como los son derechos inalienables, o sea que no se pueden vender, no se pueden transferir, no se pueden quitar bajo ningún aspecto, y son todos los que están consagrados en la Declaración de los Derechos Humanos: el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la libertad, sigue la lista enorme de derecho a la intimidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Estos son derechos que van a acompañar a una persona desde el momento de que empiece su existencia hasta el fin de la existencia. Bien, nosotros teníamos en la antigua codificación, lo enumeraba una serie muchísimo más larga de lo que enumera hoy el Código Civil y Comercial, pero esto más que nada se los voy a explicar rápidamente como para que tengan una idea de los distintos domicilios y cuál era la finalidad que tenían cada uno de estos domicilios, que es otra de los atributos de la personalidad del domicilio. Definía el domicilio de origen como el domicilio de los padres al momento del nacimiento, y tenía únicamente, o la función más importante de este domicilio era que de alguna manera fijaba la nacionalidad, según nuestra legislación, porque la nacionalidad tiene dos vertientes, distintos países adoptan una u otra, la del lugar o la de la sangre. Nosotros adoptamos la del lugar. A persona que nace en suelo argentino o en algún buque de bandera argentina es argentino, pero hay otros países, sobre todo muchos de los europeos, que toman el principio de la sangre, o sea, el hijo de español, aunque nazca en otro lugar, tiene derecho a ser considerado español. Lo mismo pasa con los italianos, con los ingleses, los alemanes, tienen el principio de la sangre. Entonces, el domicilio de origen para acá, para nosotros era importante porque nos permitía definir la ciudadanía, la nacionalidad. Domicilio real, este es muy, muy importante. El domicilio real
es donde la persona reside la mayor parte del tiempo y donde tiene asiento sus actividades económicas o comerciales. No necesariamente es igual que el domicilio legal. El domicilio legal es el domicilio declarado al momento de ustedes tramitar un DNI, le van a preguntar el domicilio. Y lo que le están preguntando es el domicilio legal. Entonces, el domicilio legal puede no coincidir con el domicilio real. El domicilio legal es donde la ley supone, sin prueba en contrario, que nosotros vivimos ahí, aunque en realidad no estemos viviendo ahí, pero es el domicilio declarado ante la ley. Por ejemplo, todos los alumnos que sean de otra provincia, en situaciones normales estamos hablando, porque ahora cada alumno estará en su provincia. Pero los alumnos, digamos, que eran, por ejemplo, de otra provincia, de Salta, de Jujuy o de donde fuera, Catamarca, y venían por alguna razón a estudiar acá a Tucumán, tenían un domicilio legal en el lugar de las casas, digamos, paternas, en Salta, en Catamarca, en Jujuy, donde fuese. Y el domicilio real era el domicilio donde estaban en la pensión, en el departamento que alquilaban, donde fuese. Se ve un domicilio real y un domicilio legal. Hay veces que el real y el legal coinciden porque estamos en el mismo lugar donde hemos declarado y ahí tenemos el asiento de nuestras principales actividades comerciales o sociales o lo que fuese. Pero por alguna razón de trabajo o lo que sea, el domicilio legal puede ser uno y el domicilio real puede ser otro distinto. El domicilio especial, bueno, un domicilio que se establece por alguna razón, para algún negocio jurídico en particular. De ahí tenemos domicilios dentro de los especiales, los procesales, los comerciales, los contractuales, y son domicilios que para que una notificación jurídica tenga validez, tiene que llegar al domicilio legal. Porque si yo notifico a una persona en cualquier otro lugar, por más de que yo sepa que está viviendo ahí, pero no es el domicilio legal, esa persona se puede declarar como que nunca la han notificado. Entonces, las notificaciones tienen que ir al domicilio legal. Ahora, si pongamos un ejemplo, yo vivo en Ancajuli, donde no se puede acceder fácilmente, sobre todo cuando los ríos están crecidos y llegan por helicóptero, por avioneta o a lomo de mula, etcétera. Si yo tengo alguna cuestión jurídica que tengo que tramitar y me tienen que notificar, digamos, llevando la notificación a un domicilio legal y yo la tengo que recibir y después bajar y hacer los descargos, se vuelve realmente, es un caso extremo el que pongo, se vuelve poco práctico y le resta tiempo a veces al abogado para hacer los planteos necesarios, para preparar la contrademanda, lo que fuese. Entonces fija un domicilio especial para ese tipo de juicio, quizá en el estudio del abogado. Entonces las notificaciones para ese juicio, para ese negocio jurídico, llegarán, digamos, al estudio del abogado y tendrán la fuerza de ley notificándolo al estudio del abogado. ¿Por qué? Porque se ha pactado de esa manera. Entonces eso achica los tiempos, mejora, digamos, la velocidad de respuesta que puede tener, tiene más tiempo para preparar lo que necesite, y es una gran ventaja para el señor que vive en Ancajuli no tener que bajar cada vez que recibe una notificación para llevársela al estudio del abogado y seguir con el trámite. Bueno, el domicilio comercial es un domicilio que se fija a los efectos de alguna actividad comercial. El domicilio contractual es el que fijamos para un contrato en particular. A veces ustedes habrán leído que en algunos contratos dice las partes fijan domicilio en tal parte y se rigen por los tribunales ordinarios de, supongamos, San Miguel de Tucumán. Entonces ya están haciendo están fijando un domicilio, con lo cual trae aparejado una jurisdicción y trae aparejado también un bagaje de legislaciones que lo van a regir. Porque más allá que tengamos, hemos visto en la otra clase, algunas legislaciones que son nacionales y son comunes a todos, también tenemos códigos de procedimiento y códigos que son prácticamente
único en cada provincia tiene el suyo, porque son facultades reservadas. Entonces, al fijar un domicilio nos estamos remitiendo a ese tipo de leyes y a esa jurisdicción. No entiendo mucho la pregunta. Vos lo tenés que fijar al momento de hacer el contrato, cuál va a ser el domicilio. Las partes fijan domicilio en tal parte y vos pones el tuyo, y a partir de ahí eso va a tener, digamos, valor para ese contrato. Con respecto a las notificaciones, llegarán a donde vaya fijado ese domicilio. No sé si se entiende. Vos sabés que creo que no. Me preguntas si se podría hacer eso para evadir impuestos. Yo creo que la AFIP es bastante más lista y complejo que eso, y yo creo que no te va a dejar evadir impuestos, a menos que hagas una residencia permanente. Algo que estaban planteando y que estaba de alguna manera quería promover el presidente de Uruguay, es que algunas personas fijaran una residencia permanente allá y los impuestos los tributaran en Uruguay. Pero mientras vos vivas bajo el suelo, digamos, argentino, yo creo que el domicilio contractual no te va a servir para eso, pero sí lo usan muchas veces muchas empresas en los contratos de adhesión para hacer mucho más difícil los reclamos de los usuarios. Entonces, cuando vos firmás un contrato, por ejemplo, de licencia de uso de algo, dice las partes fijan domicilio en tal parte y se van a regir por los tribunales ordinarios de Massachusetts, y tenés que hacer un pleito, tenés que pleitear con las leyes de allá, del lugar donde es la empresa, con jueces de otro lugar que le van a terminar dando la razón más a ellos, que de alguna manera le están dando trabajo directa o indirectamente a toda la ciudad, que a un extranjero de un país que no sabe ni dónde queda. Entonces, todo eso son elementos disuasivos. ¿Por qué? Un juicio en otra parte, con otra jurisdicción, con otros jueces, con otras leyes, el solo hecho de ser ya mucho más caro y mucho más difícil de tener éxito en cualquier planteo legal que uno quiera hacer. Para eso se usa bastante ese tipo de cosas. Y a los efectos, ya que hablamos de la parte impositiva, también para achicar tiempo, si el tema de la velocidad y el tema de los costos del llevar notificaciones en papel, que son altísimos, te ha fijado el domicilio virtual o electrónico para la DGI, entonces las notificaciones al llegar a tu casilla de correo ya has sido debidamente notificado y empiezan a correr los plazos. Entonces ese otro domicilio que tiene solamente la finalidad de la parte de la relación que tengas con la AFIP. Bien, capacidad. La capacidad, no sé si está aquí, ahí está. ¿Qué ven ahí ustedes? Un vaso de vino. ¿Qué más pueden ver? La mirada del optimista, ¿qué diría? Medio lleno. Y la del pesimista dirá que está medio vacío. Bueno, si pudiéramos hacer una analogía, el vaso, el recipiente, digamos, lleno, y el vino, digamos, la capacidad y la incapacidad son parte de una misma, de una misma esencia. O sea, mayor capacidad, menor incapacidad. O sea, una cosa sube y la otra baja. Pero básicamente es lo mismo. La capacidad y la incapacidad son, digamos, dos caras de una misma moneda. Entonces, la capacidad decimos que es la aptitud que tienen las personas para, y ya vamos a ver, y la incapacidad sería la falta de aptitud que tienen las personas para. Entonces, acá digamos que tendría, podríamos decir, si más o menos asemejamos la mitad, tendría la mitad de la capacidad o la mitad de la incapacidad. Ya vamos a ver de qué. Porque hay dos tipos de capacidades.
tenemos la capacidad de derecho. ¿Y cómo se va a definir la capacidad de derecho? O sea, la capacidad que tienen las personas para ser titular de algún derecho. Ahora yo les hago una pregunta, mirando esto. Capacidad de derecho, ¿sí? Incapacidad de derecho. La incapacidad de derecho podría ser absoluta. ¿Podría estar el vaso vacío, que no haya ningún derecho dentro del vaso para una persona humana? Juan me dice que no. ¿Por qué? Podría, pero no debería, me dice Ignacio. Bueno, sí, fíjense que tenemos que ir relacionando todo, ¿no? Todo lo que decimos, porque acá en derecho no hay cosas aisladas, todos son ladrillos que van a ir formando parte de una pared, de los cimientos, hasta que lleguemos al techo. Si decíamos que por el solo hecho de ser persona, el momento de la concepción, fecundación del óvulo por el espermatozoide, ya adquirimos ese paquete enorme que son los derechos humanos, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la intimidad, el derecho a la salud, y seguimos una lista interminable. Jamás podríamos tener una incapacidad absoluta de derecho, porque por el solo hecho de ser persona, ya tenemos todo ese bagaje de derecho inmenso, que no se van a perder por ninguna circunstancia, por más que yo esté en coma, por más que yo tenga Alzheimer avanzado, voy a seguir teniendo mis derechos. Y esos tipos de derechos no se pierden, no se venden, no se pueden, no prescriben, lo voy a tener siempre. Entonces, incapacidad de derecho absoluta nadie puede tener, pero sí la puede tener relativa. La incapacidad de derecho sí puede ser relativa. ¿Por qué? Porque si yo estoy preso, que el ejemplo que me ponía uno de ustedes, me decía, supongo que de los presos, el preso, bueno, obviamente el derecho a la libertad no lo va a tener en ese momento porque casualmente está privado de la libertad como castigo a algún hecho, digamos, que ha considerado disvalioso el legislador y la pena era la pérdida de la libertad. Pero el derecho a la salud, el derecho a la vida y un montón de otros derechos sí lo va a tener. Y puede tener también derechos patrimoniales, y puede tener un montón de otros derechos que por el hecho de ser preso no lo va a perder. Pero sí perdería, por ejemplo, el derecho quizás a presentarse como candidato, digamos, en algún cargo público, si exigiese, digamos, el hecho de que no haya tenido, digamos, alguna causa judicial por eso, o algún tipo de limitaciones en cuanto al tema, digamos, de su condena. El hecho, por ejemplo, de formar parte de una empresa podría ser el motivo del cual yo no tenga derecho a presentarme quizás en algún remate o en alguna licitación que haga la empresa cuando yo formo parte de la empresa, porque no sería ético que yo sea juez y parte. Si yo tengo, por ejemplo, una casa que vendo insumos de computación y soy profesor de la facultad, y la facultad presenta una licitación para la compra de insumos, y yo soy el que estoy en la comisión que adjudica, digamos, la licitación. Formo parte del tribunal de adjudicación. Entonces, no es ético que yo presente, digamos, una propuesta de venta como un empresario que vende este tipo de cosas y al mismo tiempo sea yo después el que decida a quién adjudica la licitación teniendo en cuenta las demás cosas. Independientemente que yo sea una persona de extraordinarios valores morales y nadie desconfíe que yo, a pesar de estar en esa doble función, jamás haría algo incorrecto. Independientemente de eso, yo ya estoy inhibido a presentarme. ¿Por qué? Porque no es transparente, no es ético. Lo mismo ustedes han visto cuando hay algún concurso que otorga premios para alguna bebida gaseosa o para alguna marca conocida de algo, y se quedan excluidos todos
que sean empleados directa o indirectamente de la empresa y demás. ¿Por qué? Y porque sí podría sospecharse de algún tipo de maniobra ilegal si llegara a favorecerse en el sorteo, por eso, cosa del azar, justo al gerente de la empresa de gaseosa donde estaban sorteando el auto. Así quedaría muy feo. Entonces, quedan inhibidas esas personas, entonces, y la capacidad de derecho en ese aspecto, por unas cuestiones, digamos, laborales o por cuestiones de cargo, de ética, pueden estar, digamos, achicadas, digamos, reducidas por esas cuestiones. En el momento que deje de ser parte de esa empresa, sí podrá presentarse en las licitaciones y tranquilamente trabajar de la manera normal. Y con cualquier otra empresa lo seguirá haciendo. Pero en ese tipo de cosas a veces se presenta una incapacidad de derecho que no las tienen todas. Bien, hay una ficción, podríamos decir que es una ficción, pero de alguna manera los legisladores tenían que tomar algún criterio en cuanto a la madurez de las personas y los derechos que van a obtener. Se supone que el ser humano desde que nace va evolucionando, va ganando madurez, capacidad de discernimiento, que la facultad de poder distinguir entre el bien y el mal, lo correcto, lo incorrecto, lo legal, lo ilegal, etcétera, etcétera, etcétera. Y piensan que a medida que aumenta la edad, aumenta esa capacidad de discernimiento, esa madurez de la persona, y a partir de ahí han hecho un escalonamiento de la capacidad de derecho en función de la edad del individuo. Lo cual digo que a veces puede ser una ficción. ¿Por qué? Porque a veces podemos tener personas grandes que no, por el hecho del transcurso del tiempo, siguen siendo inmaduras, y personas quizás con menor edad que pueden tener un grado de discernimiento y de madurez mucho mayor. Pero algún parámetro había que tomar, entonces se ha tomado que la capacidad de derecho se vaya aumentando en la medida de que la edad de la persona va aumentando. Estamos hablando de personas normales que no tengan ningún tipo de enfermedades o algún otro inconveniente que pudiera devenirlos en incapaces, ¿no? Hasta llegar a los 18 años, que es la mayoría de edad, que se supone que ahí tendríamos una capacidad de derecho plena, excepto que por alguna razón, como decíamos, el caso de trabajar en una empresa o de ser funcionario público y demás, tengamos algunas cosas vedadas por el cargo, por el trabajo o por alguna otra cuestión. Pero a los 18 años ya tendríamos una capacidad de derecho plena. Antes era a los 21, ahora es a los 18. De tal suerte que un menor de edad tiene derechos, pero esos derechos no llegan nunca a su capacidad plena porque la edad no se los permite. A medida que llegan a la mayoría de edad pueden tener la plenitud. Sin embargo, se va escalonando y a medida que va aumentando la edad, hasta llegar a los 18, van aumentando las capacidades de derecho que puedan llegar a tener las personas, y sobre todo vamos a ver la otra capacidad que también es muy importante. ¿Se entendió esto de capacidad de derecho? Me dicen que sí. Bueno, sigamos entonces. Vamos ahora a la capacidad de ejercicio. Son las aptitudes que tiene la persona de ejercer por sí mismo sus derechos. Entonces, tengo capacidad de derecho, porque yo soy, supongamos, el dueño de algo. Ya tengo la capacidad de derecho. Si yo soy el dueño de una casa, ¿podría venderla? Pregunta. Me dice Jonás que sí. Bien. O sea, yo, si soy el titular del derecho, tengo la capacidad de poder enajenarla a mi casa. ¿Por qué? Porque tengo el derecho de dominio sobre mi casa, que es el derecho más amplio de hacer con la cosa lo que yo quiera, por supuesto, dentro de las limitaciones que me pone la ley.
pero la limitación no está en venderlo, yo lo puedo vender pues soy el dueño. Ahora, pongamos el caso que nace su primer nieto y un señor se encuentra tan emocionado que le han puesto el nombre de él y es su primer nieto y qué sé yo, y le regala una casa al nieto y la inscribe en el registro inmobiliario al nombre de el nieto, Juan José Gómez como el abuelo. Esa casa ya es de esa criatura, ¿sí? O sea que tiene la capacidad de derecho, porque la casa es de él. Ahora, él con 3 años podría vender la casa. No. ¿Por qué? Porque a pesar de tener la capacidad de derecho, tiene una incapacidad de derecho que viene dada por su falta de discernimiento, su falta de madurez, y debe ejercer ese derecho que tiene, lo debe ejercer a través de un tercero, que generalmente son sus padres o tutores. Entonces, cualquier cosa que deba ejercer su derecho, lo debe hacer a través de un tercero. ¿Por qué? Porque tiene una incapacidad de ejercicio. Dependiendo de la edad puede ser, digamos, total. Un chico de 3 meses de edad tiene una incapacidad de ejercicio plena. ¿Por qué? Y porque por sí mismo, ¿qué podría hacer? Ninguno. No podría nada. Aquí me pregunta Ignacio si el tutor puede vender la casa. En principio, no, a menos que el juez lo autorice, el juez de menores. Si tuvieran una cuestión de económica tan extrema que fuese conveniente vender la casa por las razones que fuese, para garantizar el mantenimiento, digamos, y el bienestar de la familia y demás, el juez lo va a autorizar al tutor, al padre, a vender la casa con la obligación de rendir cuentas en su debido momento sobre un bien que no le pertenece. ¿Sí? Porque no es el hecho que sea el tutor va a poder hacer lo que se le dé la gana, tiene después que rendir cuenta de qué ha hecho con la plata y cómo lo ha manejado, y a partir de ahí, si se ve algo turbio, puede ser susceptible de cualquier acción judicial. O sea que si podría llegar a venderlo, el juez siempre va a tratar de que se preserven los bienes hasta que la persona tenga la mayoría de edad y pueda definir por ella misma cuál va a ser el destino de sus bienes. Ahora, yo puedo tener 17 años y estoy quizás a meses de cumplir los 18 y aún así podría necesitar de común acuerdo con mis padres vender esa casa, comprar un departamento más chico y con el dinero que queda hacer un microemprendimiento, etcétera, etcétera. Hay muchísimas razones por las cuales se justifique la venta de la casa. En ese caso el juez hará una entrevista con el menor, verá cuál es su opinión, puede tener también una impresión de su grado de madurez, su grado de discernimiento que tiene, y a partir de ahí puede autorizar la venta, aunque el chico todavía no esté, digamos, en la mayoría de edad para tomar sus propias decisiones. Sí las puede tomar a instancias de sus padres o tutores, y en este caso, al ser una persona ya casi a pronto de cumplir la mayoría de edad, la opinión que dé y la impresión que le dé al juez va a facilitar mucho, digamos, la tarea. Entonces, la capacidad de ejercicio también va a tener ese escalonamiento con relación a la edad. Cuando somos bebé es una incapacidad plena, absoluta, de ejercicio. A medida que vamos creciendo, la ley nos permite hacer pequeñas operaciones comerciales, como por ejemplo, cuando éramos chicos nos mandaban a comprar algo al almacén. Todavía hay algunos almacenes en los barrios, no todo el supermercado, pero calculo que sigue existiendo esa costumbre de mandar a los chicos a comprar algún víver que faltaba al almacén. Entonces ya el chico tenía esa autorización por la ley de realizar pequeñas operaciones comerciales a los efectos de irlo preparando para la vida, que se fuera familiarizando con las transacciones comerciales, con el dinero y demás. Pero ese mismo chico no podría vender alguna cosa cuyo valor fuese muy importante en dinero.
pero sí podría hacer pequeñas operaciones comerciales como la compra y venta de alimentos y demás. Y a partir de ahí se va a ir ampliando las capacidades de ejercicio que va a tener la persona en la medida que vaya aumentando su edad hasta llegar a una capacidad de ejercicio plena a la mayoría de edad. Ahora, puede haber cuestiones físicas, cuestiones que tengan que ver con algún accidente o con alguna circunstancia que hagan que, o cuestiones de nacimiento también, que hagan que la incapacidad de ejercicio se pueda mantener en el tiempo durante toda la vida de la persona. Entonces, si esa persona nació con una discapacidad física que impide, digamos, su discernimiento, siempre va a ser una persona con una incapacidad de ejercicio total que se va a tener que valer de sus padres, sus tutores o sus curadores. Ahora, pudiera ser que yo he nacido con mis capacidades normales y por alguna circunstancia de un accidente las he perdido, entonces podría, digamos, llegar a esa incapacidad absoluta por alguna cuestión física, un accidente, un golpe en la cabeza, lo que fuese. ¿Se entiende hasta ahí lo de la capacidad de ejercicio? Germán me dice que sí. Rodrigo que sí. Martín que sí. Graciela que sí. Bueno, veamos ahora algunos casos especiales. Podemos llegar a perder la capacidad de ejercicio por algunas razones. ¿Qué le parece la primera figura acá de la izquierda? El alcohol. El alcohol puede devenir en que una persona con una adicción no pueda ser capaz de manejar su patrimonio y sea un peligro, digamos, para la subsistencia de su familia, el mal manejo del patrimonio. Y el juez, por esa razón, podría declararlo incapaz de ejercicio. La segunda imagen, ¿qué les parece? Bien, ¿conocen algún caso famoso? No, 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 no se trata de eso. Eso tiene que estar en la cárcel. No, tampoco, en la cárcel también. Este, le doy una pista. Golfista famoso, Tiger Woods, sí señor. Tiger Woods, por algún momento, su adicción al sexo hizo que este, pudiera llegar a poner en peligro todo su patrimonio, este, y tuvo grandes complicaciones, perdió sponsor, perdió un montón de cosas, y se tienen a veces que internar para hacer una rehabilitación para mejor control de esas adicciones, ¿sí? Entonces, el sexo también puede ser una adicción y también puede ser un elemento que nos prive de la... No, mira, es un incapaz, ya está, sino que tengo que poder probarlo y bueno, es un proceso largo y complejo. Pero si se puede probar, el juez significa que él por sí mismo no lo va a poder administrar hasta tanto haga lo necesario para controlar las adicciones. Y el tercero creo que es un poco más simple de entender, son las drogas, ¿sí? Y eso también puede llegar a que una persona pierda la capacidad de ejercicio. Otro ejemplo son, esto, ¿qué les parece? Los ludópatas, aquellas personas que son capaces de entrar a una casa de esas de juego y jugarse el sueldo en una tarde o jugarse la fortuna de la familia en 3 días que están encerrados ahí jugando. Entonces, son una de las formas más severas de adicciones en cuanto al contenido patrimonial, el daño patrimonial que pueden causar, ¿no? Bueno, esto es el caso de un accidente, podríamos llegar a perder nuestras capacidades. Eh, esta figurita del medio de abajo, ¿qué le parece que es?
O sea, la locura, o sea que la demencia que... ¿y la última, les parece igual que la anterior o no? Bien, llega un momento en que por la vejez la persona a veces pierde la capacidad, puede tener Alzheimer o a veces simplemente es producto del... Hola, ¿me están escuchando, chicos? Sí, Ricardo, por un momento. Sí, primer problema que tengo con el Meet, que se perdió se fue, digamos, la conexión. Eh, bueno, y lo que le decía que llega un momento que a veces por el propio deterioro de la edad, sin mediar un Alzheimer o alguna Profe, enfermedad no que, se ve la presentación. Esto te iba a decir, ajá, dejo de compartir. se ha ido en serio el Meet. Cerró todo. ¿Y ahora? Sí, ahí está. Ahí está. Bien, entonces le decía que al llegar, digamos, a determinada edad, sin mediar una enfermedad que por ahí lo justifique, las personas, el caso, digamos, que nosotros hemos tenido era muy gracioso, bueno, no gracioso, pero sí era muy notorio, la cantidad de veces que habíamos cambiado de moneda en, en un periodo de tiempo no muy largo, y en el cual a veces le habíamos sacado 2 y 3 ceros a cada vez que cambiábamos de moneda. Entonces, al momento de pagar, los abuelitos trataban de hacer un cálculo si los 1.000 pesos de ahora eran 1 millón de los de antes y 10 millones de los otros, y se hacían una ensalada entre la cantidad de ceros que habían perdido, porque ellos siempre trataban de asemejarlo a alguna de las monedas en las que habían manejado en tiempos anteriores, porque como que el valor actual del dinero no lo tenían con claridad. Y eso hacía que fueran fáciles presas de cualquier estafador, en el cual les hacían creer que el corte de pasto costaba 100 veces lo que realmente cuesta, y ellos como habían perdido la capacidad del verdadero valor del dinero, simplemente por la edad, porque estaban seniles ya, este, perdían el patrimonio de una manera asombrosa. Entonces lo declaraban incapaz y ponían una persona que le administre el patrimonio, le dejaban dinero necesario para sus gastos diarios, pero no que manejen grandes dineros. Ustedes me dirán, pero últimamente he visto 4 o 5 casos en un paso de tiempo no muy largo de abuelos que no tenían Alzheimer y que los hablaba un compañero del nieto y lo nombraba al nieto y que le decía que por la situación económica que iban a cambiar y que los dólares y que iban a cambiar la denominación, y venía la abuelita o el abuelo con una bolsita y se lo daba al supuesto amigo del nieto que trabajaba en el banco para que se los cambie antes que sean incambiables. Y ese era un atorrante que se llevaba, digamos, el dinero. Y ha habido 4 o 5 casos de eso en no mucho tiempo. El famoso cuento del tío. Y el cuento del tío, a veces yo he visto algunas de las personas que estaban ahí en las entrevistas o en las notas periodísticas, y no parecían personas que tengan ninguna, digamos, enfermedad o algo que amerite, digamos. Pero sí, a veces el paso del tiempo hace que este, el paso del tiempo y a veces la bondad de la gente que cree que puedan llegar a ser capaces de semejante
cosas y que creen que realmente son los amigos del nieto y demás. Pero han perdido cantidades de dólares muy, muy importantes. A una la salvó, creo, el portero de un edificio que le dio la cara al que venía y salió, y a partir de ahí la señora salvó sus ahorros. Pero la mayoría de las otras 3 o 4 perdieron los ahorros por el famoso cuento del tío. Y a medida que pasa el tiempo y uno se vuelve más anciano, a veces requiere más del auxilio de alguien que le maneje el patrimonio, sobre todo cuando hablamos de cantidades de dinero importantes. ¿Quién pueden ser, digamos, actuar en representación de estas personas con incapacidad? Los padres, si no tienen padres sus tutores, los curadores en el caso de los enfermos, y el Ministerio Público en el caso, digamos, que así lo requieran, por ejemplo, juzgado de menores cuando se trata de bienes de los menores y demás. Bien, hemos visto ya uno de los tipos de personas, que es la persona con rasgo de humanidad, o la persona humana. Pero hay otra persona que es la persona jurídica, ¿sí? Que son las empresas, son aquellas entes ideales conformados por personas físicas, pero que actúan ante la ley como un todo, como si fueran una persona aparte, distinta de las personas físicas que la componen, con capacidad de contraer obligaciones y adquirir derechos. Bien, las definiciones son: personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere la aptitud para adquirir derecho y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. Entonces, las personas jurídicas van a actuar en conformidad a la ley cuando se las autorice, pero van a tener que tener un objetivo y un fin para su creación y ajustarse a ese objetivo y a ese fin. Lo cual no significa que sea estático, ese fin puede ir cambiando, puede ir, digamos, ampliándose o achicándose a través del tiempo, pero en un instante de tiempo debe cumplir lo que esté, digamos, vigente en ese momento. Si ha ampliado su capacidad, tendrá, digamos, un objetivo más grande, un fin mayor, y si lo ha achicado tendrá menor, pero en cada momento se tendrá que ir ajustando a lo que está establecido en su estatuto. Entonces aquí vamos a hacer un cuadrito entre persona humana. Entonces, persona humana contiene rasgos de humanidad, y la persona de existencia jurídica es lo que define la ley: todo ente susceptible de adquirir derecho y contraer obligaciones, y que no son de existencia físicas, porque son de persona jurídica o de existencia ideal. Cuando nace una persona humana, ya habíamos visto. Cuando nace una persona jurídica es cuando tenemos la autorización, se nos otorga la personería jurídica y se nos aprueban los estatutos. Ahí en los estatutos son muy importantes porque va a figurar cuál es el fin de la persona jurídica, si es con fines de lucro, si es sin fines de lucro, puede ser una fundación, podría ser una asociación, etcétera, etcétera. Si va a ser comercial, financiera, o comercial, financiera, y le seguimos aumentando cosas, digamos, a los fines que va a cumplir esa persona jurídica, y todo eso va a estar en sus estatutos al momento de aprobarse. Y de ahí van a devenir, ya vamos a ver, algunas de las capacidades e incapacidades de la persona jurídica. Bien, habíamos visto el fin de la persona humana, que era cuando era declarado, digamos, fallecido por el médico, o cuando se declaraba presuntamente fallecido por algún siniestro, o por haberse ausentado de sus lugares habituales durante un paso de tiempo, de haber sido tratado de ubicar por distintos medios, se lo declara, digamos, presuntamente fallecido, y a partir de ahí termina el fin de la existencia de la persona física. En las personas jurídicas es por disolución, más la aprobación por la autoridad competente,
disolución en virtud de la ley, disolución en virtud, digamos, se ponen de acuerdo las personas que la componen en disolver la persona jurídica, la disuelve, conclusión de los bienes, o bien alguna ley que tienen alguna ley que le dé fin a la persona jurídica. Me pregunta Germán si las personas jurídicas tienen un tiempo de existencia fijado en su estatuto. Lo pueden llegar a tener o pueden, digamos, desgajarse de su fin. Cuando el fin ha sido cumplido, es una de las maneras de extinguir a una persona jurídica. Había un ente autárquico, si bien era un gobierno de facto, pero más o menos el ejemplo sirve, se llamaba EAM 78. Era el ente autárquico del Mundial del 78 y la finalidad era adecuar todo lo necesario como estadio, hotelería, transporte, todo lo que tenía que ser previsto para recibir a la gente que viniera, digamos, a ver el Mundial, tanto a los turistas como a los periodistas, y etcétera, etcétera. Entonces, ese ente tenía una finalidad que era organizar el Mundial del 78. Una vez cumplido el Mundial, ese ente carece ya de finalidad porque se ha cumplido el fin que le dio origen y es, como digamos, una manera muy natural de que se extinga una persona jurídica. Otras veces se extinguen los bienes que le dan sustento a la persona jurídica y al no haber patrimonio que lo sustente, esa persona jurídica desaparece. Bueno, hay varias formas en las cuales se puede disolver o extinguir. A veces, el cometer un delito grave, la persona jurídica, por ley se las disuelve. El caso, por ejemplo, de muchos pseudo credos o pseudo religiones que se fundaban simplemente como efecto de evadir impuestos y eran esos especies de cultos medio raros, que una vez que se comprobaban que estaban lavando dinero, que estaban haciendo cosas extrañas, se les retiraba la personalidad jurídica y como persona jurídica dejaban de existir. Bien, ahora vamos a hacer un paralelismo entre los atributos de la personalidad. La persona humana tiene nombre y apellido, la persona jurídica tiene nombre. Ahora aquí vamos a hacer una salvedad. No hay apellido porque no hay familia, ni padre, ni nada por el estilo. Pero en contrapartida podemos tener, pongamos ejemplo así bien simple, muchos Juan Pérez como personas humanas. Y no hay ningún problema en que haya muchos Juan Pérez, todos se llaman igual. Pero bueno, no son la misma persona. En cambio, cuando hablamos del nombre de la persona jurídica, tiene que tener, digamos, una capacidad identificatoria. O sea, no puedo poner dos personas jurídicas que tengan nombres tan parecidos que se confundan. ¿Por qué? Porque el nombre va a ser un elemento de identificación de la persona jurídica. Al no tener, digamos, ningún dato biométrico o algún número de documento que generalmente le pedimos a las personas humanas cuando van a realizar algún trámite, el nombre de la persona jurídica debe ser lo suficientemente novedoso y único para que no se confunda con otra persona jurídica ya preexistente. No tienen estado porque al no tener familia y no tener relaciones sociales, digamos, no pueden ser ni tío, ni primo, ni soltero, ni casado y demás. Tienen derechos patrimoniales porque evidentemente una persona jurídica puede tener tanto derechos reales como derechos intelectuales como derechos creditorios, pero no tienen derechos extrapatrimoniales. No tienen ningún derecho a la vida, ninguno de esos derechos extrapatrimoniales que son los humanos. Esto sería impensable, ¿verdad? Un casamiento entre dos personas jurídicas
Coca-Cola y Pepsi. Es una nota de color acá. Bueno, los domicilios. Obviamente no hay un domicilio real en las personas jurídicas, ni tampoco va a haber un domicilio de origen, pero sí va a haber un domicilio legal, porque la persona al momento de inscribirse se inscriben bajo el estatuto, figura un domicilio que generalmente cuando tenemos varias sucursales, el de la casa matriz, y también podemos tener domicilios especiales, comerciales, contractual y el virtual o electrónico a los efectos de la FIP. Esos domicilios sí lo van a compartir. Bien, con respecto a domicilio, hay algo que me he olvidado de comentarles, pero que ustedes la tengan en cuenta. En el domicilio de las personas humanas, ¿no? No hay que confundir el domicilio de la persona física con el domicilio del cargo que ocupa en una entidad o en una institución. Entonces, si yo quiero notificar porque yo le estoy alquilando un terreno al gobernador de la provincia, y el terreno es del señor gobernador, no de la persona del gobernador, del doctor Mansur, no del gobernador Mansur. Lo tengo que notificar. ¿En dónde? ¿Y en dónde lo notificaría? En su casa, me dice, domicilio legal, perfecto. En el domicilio legal. Ahora, si yo estoy mandando una notificación al gobernador de la provincia, ¿en dónde sería? En la casa de gobierno, perfecto. Entonces, lo mismo pasaría, extrapólenlo a cualquier entidad. No hay que confundir el cargo de la persona con la persona misma. Entonces, en la casa de gobierno, el señor se comporta y realiza tarea inherente al gobernador de la provincia. En su casa es el ciudadano fulano de tal. Entonces, hay que distinguir a quién quiero notificar yo. ¿Al gobernador? Sí, es el mismo. Es la misma persona que reviste las dos cosas, pero no en las funciones distintas. Si lo quiero notificar al gobernador, va a un lugar, y si lo quiero notificar, digamos, a la persona humana, va, digamos, a su domicilio legal. Bien. La incapacidad de las personas humanas habíamos visto que tenía un escalonamiento en función de la madurez, la capacidad de discernimiento, un montón de cuestiones que habían establecido los legisladores, que en una persona jurídica que no crece, no tiene, digamos, esa evolución, sería impensable escalonar, digamos, las capacidades o establecer las incapacidades en función de la edad, porque no tiene absolutamente ninguna incidencia. Entonces, ¿dónde van a surgir las incapacidades? Una surge del solo hecho de ser una persona virtual, un ente ideal. ¿Qué cosa podría hacer por sí mismo Coca-Cola? Coca-Cola por sí mismo, ¿qué podría hacer? Pregunta de examen. Comprar y vender, me dice, por sí mismo, Germán. ¿Podría ir Coca-Cola al registro inmobiliario, a la escribanía y firmar Coca-Cola? ¿Quién sería? Nada. Coca-Cola es un ente ideal. La componen personas físicas que le dan sustento. Entonces, va a haber una incapacidad total de ejercicio, y el ejercicio lo va a realizar a través de sus representantes. ¿Y quiénes pueden ser lo que hagan algo? Aquellas personas que está establecido en sus estatutos que van a tener esas funciones. Para algunas cosas podrá ser quizás
determinado monto podrá autorizarlo el contador de la empresa, en otras cosas será el directorio completo votando, en otras cosas, dependiendo cuál sea el negocio, todo eso está establecido en el estatuto de funcionamiento de la persona jurídica. Entonces, si yo quiero saber de qué es capaz una persona jurídica, qué capacidades de derecho tiene, ¿a dónde me tengo que remitir? Al estatuto. Exacto. Yo quiero saber las capacidades de derecho que puede tener una persona. Primero que voy a preguntar va a ser la edad. Si es mayor de edad, digamos que tendría en principio una capacidad plena. Después tendré que averiguar si no ha sido declarado incapaz por alguna razón, como algún tipo de adicción o si tiene algún problema físico y demás. La persona en su perfecto estado de salud, perfecto estado físico y mayor de edad, yo puedo presumir que tiene una capacidad de derecho plena. Entonces, el mismo caso no se da, digamos, con las personas jurídicas, que yo no sé si es una entidad sin fines de lucro, con fines de lucro, si yo puedo hacer esto o puede no hacer esto. ¿Dónde voy a saber qué puede hacer? Sus capacidades de derecho, ¿de dónde van a surgir? De los estatutos. Entonces yo voy a tener que ir y con el estatuto, qué es capaz de hacer y qué no es capaz de hacer. La segunda cosa que tendré que ver es, si tiene capacidad para adquirir una propiedad, fantástico. O tiene capacidad para realizar un contrato de un sistema extraordinario de cómputo que le voy a diseñar e instalar y mantener con mi empresa. Entonces yo voy a ir a firmar un contrato con Coca-Cola. ¿Y Coca-Cola es capaz de hacer esa operación? ¿Veo los estatutos? Sí, perfectamente. Bien, ¿cuál va a ser la segunda cosa que tengo que tener en cuenta? Todos los empleados de Coca-Cola, que son, supongamos, 2.320, ¿pueden adquirir obligaciones a nombre de Coca-Cola? El señor que maneja el camión, que reparte la gaseosa. No. Tiene que ser aquella persona, me dice un representante legal, más que eso tiene que ser aquella persona o aquellas personas que establezcan en el estatuto. O sea, el estatuto va a decir, para adquisición y venta de bienes inmuebles se necesitará la votación con mayoría absoluta o 2/3 partes del directorio en pleno, más no sé qué, más no sé qué. Bueno, todo ese mecanismo yo lo tengo que saber para decir, bueno, realmente estoy realizando un contrato con Coca-Cola y no con el contador de Coca-Cola. Porque capaz que yo voy a Coca-Cola, me recibe el contador, firmamos todo, estoy feliz. Y cuando me tienen que pagar, no me pagan, entonces yo me quedo bastante molesto y quiero iniciar un juicio y resulta que el contrato que yo he firmado tiene validez nada más que contra Luis Gómez, que es el contador, y tiene una casa en Villa María y un auto, digamos, modelo 2015. Y el sistema que yo le he instalado vale 10 o 20 veces más que eso y ya me lo han pagado. Entonces, yo voy a poder accionar, porque si bien ha firmado el contrato y todo lo demás, este señor que es el contador, contra el contador que tiene un patrimonio infinitamente menor que el de la zona. ¿Y por qué? Y porque no me he tomado el trabajo de averiguar quién es el autorizado para este tipo de negocio que yo estoy haciendo de adquirir obligaciones a nombre de la persona jurídica. Entonces, para determinadas cosas, basta la firma del contador. Quizás hay que comprar 10 resmas de papel, la firma la boleta del contador y ya está. Perfecto. ¿Por qué? Porque él está autorizado para ese tipo de compras directas, hasta cierto monto. Cuando hay que comprar algo mucho más grande, hay otro tipo de protocolo que ha establecido la persona jurídica. Yo lo tengo que conocer a los efectos de saber si realmente estoy realizando un contrato con la persona jurídica o con una persona física que trabaja en una persona jurídica, lo cual al momento de hacer valer mis derechos va a ser muy distinto
accionar contra un patrimonio de una multinacional que contra el patrimonio de un empleado. ¿Se entiende esa parte? Me dice Germán que sí, los demás. Dice Martín que sí, Juan sí, Juan Carlos sí. Bien. Eso es muy importante porque en algún momento de sus vidas ustedes van a hacer algún contrato con alguna persona jurídica del ámbito privado, del ámbito público, o donde sea, y tendrán que tomar los recaudos para, sobre todo si son montos grandes, para no tener después sorpresas. Bien, ¿quién pueden representar a las personas jurídicas? Es lo que indiquen, digamos, en los límites del mandato, o sea, lo que esté establecido en los estatutos, ¿no? Bien, aquí tenemos alguna distinción en cuanto a las personas de carácter público y del carácter privado. Del carácter público nosotros vamos a tener los estados, las entidades autárquicas, la Iglesia Católica, las personas jurídicas de carácter privado van a venir después. Personas jurídicas de carácter privado, tenemos asociaciones, fundaciones, sociedades civiles, sociedades comerciales, etc. Coca-Cola, Pepsi, ¿qué serían? Personas jurídicas del carácter privado o del carácter público. Privado. ¿Y la provincia de Tucumán? De carácter público. Perfecto. A ver, una pregunta. ¿Qué es la Universidad Nacional de Tucumán? Es una persona jurídica de carácter público. Perfecto. Bien. Bueno, aquí está, digamos, parte de la biografía del tema este. Por supuesto, siempre el Código Civil y Comercial, que está al último, pero yo lo pondría al principio, y todos los demás títulos están, digamos, para que lo consulten. ¿Preguntas con respecto al tema? Es un tema muy largo y a veces siempre se me escapa alguna cosa. Edith. Sí, Ricardo. Bueno, yo veo que no, por ahora no hay más preguntas, así que yo diría que presentemos Bien. Profe, Sí, diga. es lo que le quería consultar. No se sabe si se solucionó el tema que se solapaban horario ¿Perdón? con otras materias. Yo ya hablé con la comisión que maneja los horarios. Le expliqué la situación, que yo estoy dando una materia para 3 carreras distintas. 2 pertenecen a un departamento y una tercera a otro departamento. Que a principio de año quedamos en que los horarios eran los mismos que los del año pasado y los mismos de hace 15 o 20 años. Los míos no han variado prácticamente en nada, los puse generalmente al último de la franja horaria para que
tener los menos choques posible, y quedamos así, y después aparece este solapamiento con otras materias. Vos me estás hablando del Departamento de Ciencia de la Computación, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Quedaron que iban a hablar con el profesor para que reacomode, digamos, no me han vuelto a decir nada, así que yo supongo que eso se ha reacomodado. Por favor, consulta y cualquier cosa me avisa para que yo insista, porque en estas instancias creo que es menos defendible un solapamiento cuando no compartimos espacio físico. Hay veces que los grandes problemas era la disponibilidad de los laboratorios para dar determinadas prácticas. Entonces, todos ocupaban un laboratorio para hacer algo y a veces solapaban mucho. Ahora ya no tenemos ningún límite físico. Los límites solamente son las horas. Claro, Porque todo claro. se está haciendo virtual. O sea que hay menos posibilidad de conflicto. Por eso yo no entendía mucho qué pasaba. De todas maneras, si vos llegás a tener problemas, me avisás y yo insisto para que se solucione. Sí, sí, Yo, el porque hecho que no me hayan dicho nada, supongo que ya lo han reacomodado. Pero no sí, me le avisaron. tendré que avisar, a preguntar al otro profesor. Porque claro, Exacto. yo me perdí toda la bolilla 2 y también eso le iba a preguntar si es que ya quedaron algo con hacer grupos o cómo se iban a hacer las cosas, porque yo no estuve. No, bueno, al principio, antes de empezar las clases, ya distribuimos las tareas en grupos y vos has formado parte de algún grupo. Y vos te tendrás que comunicar con tu grupo y ver cómo trabajan con el grupo. Esa es ya una tarea, digamos, grupal en la cual ustedes se tienen que organizar, establecer una metodología, una forma de trabajar. Eso ya es cuestión de ustedes, ¿no? Ah, o sea, ustedes no eligieron los grupos, lo elegimos No. nosotros, lo hacemos nosotros. ¿Vos te inscribiste en grupo, Gabriel, No, no, no. y qué, Ese no has visto los mails que me han dado y todo lo demás? no me deben haber llegado, entonces. Bueno, si no está abierto, entra a la página y dice elección de grupo o algo así, no recuerdo la leyenda, y ahí están ofrecidos los grupos. Si se hubiese cerrado, pues ya hace más de 15 días que está abierto, porque lo hemos abierto una semana antes de que arranquen las clases, así que tendrías que estar este, abierto o cerrado. Si está cerrado, me avisas, yo te lo levanto de nuevo para que te puedas anotar en algún grupo. Sí, sí, está cerrado. Cerró el viernes, sí, no, no tenía idea. Mira, está la tercera clase, Gabriel. Y, yo te lo levanto ahora, bien termina la clase, para que vos te anotes, y ya en función de eso vos comunicarte con la gente que forma parte de tu grupo. Este, nosotros le damos la posibilidad, por cuestión de afinidades o de lo que sea, trabajen con la gente que ustedes quieran. Y por eso no los acomodamos nosotros en grupo. Perfecto, perfecto. Gracias, profe. Elegí un grupo que te parezca, digamos, que no esté completo, obviamente, y ya los grupos que están de 4 no lo podemos agrandar, o sea que el grupo que le falte algún integrante, o de los grupos que le falte algún integrante, elegí el que te parezca mejor y te anotas. Hablas con ellos y empiezan a trabajar. No te olvides que el 80% Bueno, de bueno. los prácticos tienen que estar aprobados, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. ¿están viendo la pantalla? ¿Se ve la pantalla? Sí, profe. Bien. Ay, qué cosa que se me ha ido a mí el mío. Ahí está. Bueno, acá le vamos a hacer unas preguntitas. En la primera dice, un individuo que está en coma, en un estado, digamos, de enfermedad, por eso está en coma, hace 3 años, la pregunta ¿es persona? Y la otra pregunta es, ¿se puede considerar que está muerto?
Y tanto en la pregunta A como en la B, ustedes tienen que fundamentar su respuesta, ¿no? Ya recuerden que no basta un sí o un no, sino el por qué. Pueden recurrir, como ya les ha explicado el profesor, al Código Civil y Comercial, donde están las bases de lo que se ha dado en esta clase. En la pregunta 2, les leo, dice, los padres le regalan a su hijo Juan Ignacio, de 12 años, un cuatriciclo Can-Am, bueno, le dan el modelo, valuado en $5.800. Juan, el niño, vende el cuatriciclo a un conocido del barrio en 30.000 pesos. Ustedes tienen que responder, siempre fundamentando su respuesta, las preguntas A y B. Y A dice, ¿es válida la venta? Esta venta de que hace Juan de su cuatriciclo. Y la pregunta B es, ¿pueden los padres reclamar la restitución del cuatriciclo al comprador? Bueno, en ese caso también fundamentar, ¿sí? No quedarse con un sí o un no, sino en el por qué, basado en alguna normativa que ustedes vean y que van a recurrir seguramente al Código Civil y Comercial para responder estas preguntas. En la pregunta 3 del práctico, les dice que el profesor Luis Décima, por una cuestión relacionada con el concurso de su cargo, notifica al rector de la Universidad Nacional de Tucumán, ingeniero agrimensor José García, en su domicilio particular. ¿Es válida esta notificación? Fundamente. Entonces, repito, por una cuestión relacionada con el concurso de su cargo, este docente le notifica al rector de la universidad en su domicilio particular. La pregunta es si es válida esa notificación, fundamenten también. El cuarto punto del práctico les dice, considerando el extracto del siguiente artículo periodístico, que se trata de que una pareja de Santa Fe fue autorizada a anotar a su hijo con el nombre de Lucifer, explique cómo se relaciona lo aprendido sobre personas con el artículo. A ver. Bien. Con lo que dice, digamos, este artículo que habla de que una pareja de Santa Fe fue autorizada para ponerle como nombre a su hijo Lucifer. La pregunta B dice, explique si a su criterio está en consonancia con lo que establece el Código Civil y Comercial. Y el punto C, desde el punto de vista del niño que recibe ese nombre, si lo habilitaría en el futuro a realizar algún pedido de cambio de nombre, si ustedes lo consideran que lo podría hacer o no, también fundamenten en todos los casos, ¿sí? Y una última pregunta, acá se está el extracto del artículo periodístico, considerando el extracto del siguiente artículo que se titula El padre y el hijo perdidos durante 40 años piden que los dejen volver a la selva. No se adaptan a la civilización y quieren regresar a su cabaña en la jungla para ocuparse de la pequeña huerta. Ahí les cuento un poquito, dice, luego del insólito hallazgo en la selva de Vietnam de un padre y su hijo perdidos durante 40 años, ahora los hombres piden volver a la jungla ya que dicen no adaptarse a la civilización. Ho Van Tan, de 82 años, y su hijo Ho Van Lang, de 43, extrañan vivir aislados y pidieron a las autoridades que le permitan regresar a su hogar en el corazón de la selva. Según informaron, el anciano se niega a hablar, excepto para rogar su vuelta a la choza, en la que vivía con su hijo en la densa jungla de la provincia de Quang Ngai, en el centro del país. Demasiado débil por su avanzada edad y la malnutrición, Tang no pudo oponer resistencia cuando las autoridades se lo llevaron de su choza a la civilización.
El anciano, que no habla el idioma nacional vietnamita, sino el de una minoría étnica, Khor, quiere volver a su cabaña para ocuparse de la pequeña huerta de 1 hectárea en la que él y su hijo plantaban maíz, mandioca, caña de azúcar y tabaco. Bueno, explique cómo se relaciona esta situación con lo aprendido sobre las personas. Eso es en la pregunta A. Y en la pregunta B, explique también por qué estas personas, siendo ciudadanos libres, deben o deberían rogar para que los dejen volver a la selva. Fundamenten sus respuestas también de acuerdo a la normativa que le sugerimos, que es el Código Civil y Comercial. ¿Se entendió las preguntas? Bueno, vamos a esperar un momento. Creo que ya está subido en la plataforma. Ustedes pueden tener acceso. Si no, me piden y les vuelvo a compartir la pantalla. Nos quedamos unos momentos para que, si surge alguna cuestión, alguna duda, la presenten y así la vemos entre todos. Bien, ya la comparto. ¿La ven? Ustedes me avisan cuando quieran ver la otra página y así yo la corro. Bien, entonces pueden acceder a verla en la plataforma. Igualmente, si quieren, la sigo compartiendo un rato más. Hola, profe. Sí. Le quiero consultar. A mí me queda una duda. Código Civil y Comercial. El Código Civil y Comercial sería como la ley, puede ser 26.994, y de ahí todos los artículos serían como, bueno, como incisos de esa ley, digamos. Exactamente. El Código Civil es un compilado, es como una pequeña biblioteca de normas que se ha hecho hace muchísimos años con, no me recuerdo el número de la ley, pero era un número pequeño, con Vélez Sarsfield. La ley esta que vos nombrás, que no me estoy acordando ahora, lo tengo acá el código y, bueno, es de marzo, a partir de agosto, sí, la ley 26.994, por esa ley se ha modificado el anterior código, que era solamente Código Civil,
para darle entrada o cabida a lo que hoy conocemos como el Código Civil y Comercial, ¿sí? Y ahí están todos los artículos donde está resumido toda la materia civil y comercial, porque antes solamente en el Código Civil, valga la redundancia, estaba contemplado todas las situaciones civiles y había otro código para las situaciones comerciales, que era el Código Comercial. Como había un solapamiento de situaciones, se ha decidido regular en un solo documento, que es el Código Civil y Comercial, todas las cuestiones civiles y comerciales. No sé si te responde la pregunta. Sí, perfecto. ¿Y puede ser que hay una página oficial del Código Civil y Comercial? Porque yo encontré una que tiene infoleg.gov.ar. Sí, esa página Infoleg es una página donde están todas las normas nacionales que están, sí, es una página oficial. Es bueno. Ah, Puedes tomarla perfecto. de ahí. De Y todas formas, en la página de la cátedra La plataforma. vas a encontrar link a cada uno de los tomos del Código Civil y Comercial y de ahí podés ir consultando, digamos, si es que de golpe también lo podés hacer buscando a través de Google, pero hemos puesto ahí los links para que les resulte un poco más fácil. Y la otra cosita que les quería decir, ya están, digamos, ofrecidos en la plataforma, tanto el práctico como el material, para que los consulten. Incluso, como ya les había dicho el profesor, en la plataforma está el código comentado. También hay muchos artículos que ya están como explicados para que lo puedan entender un poquito mejor de qué se trata cada artículo. Y eso también está dentro de la plataforma y pueden acceder ustedes. Gabriel, ¿vos eres el que necesitabas inscribirte en grupo? Sí, sí. Ya está abierto, ¿no? Tenés hasta el 10. Ah, espectacular. Muchas gracias. Hacerlo lo antes posible, así ya empecé a trabajar, porque si no se te ponía amontonando la... No, sí, sí, lo hago ahora nomás. Bueno, listo.
Chicos, ¿alguna otra pregunta o ya nos vemos el miércoles? Sí, profe, yo tenía una última duda. Sí, En cuanto al tema de leyes de fondo y leyes de forma, leyes de fondo, yo como que ya tenía en cuenta el Código Civil y Comercial, sería como las leyes de fondo, ¿verdad? no, más bien digamos la Constitución. Ah, Eh, no. Sí, disculpa, Ricardo. Cuando hablamos de leyes de fondo y de forma, de fondo, sí, es el Código Civil y Comercial, el Código de Minería, el Código Penal, la Constitución Nacional, porque establecen, digamos, todos los derechos y las normas que nos pueden dar algún derecho, ¿sí? Y cuando hablamos de derecho de forma, serían todas el compilado de códigos o de normas que nos indican cómo llevar a cabo o cómo ejercer esos derechos. Y a veces se trata de un código, por ejemplo, el Código Procesal Civil, en donde nos dicen cómo tengo que acceder en la justicia para reclamar mi derecho, cómo voy a presentar mi demanda, y bueno, ya que lo vamos a ver después más adelante, todos los pasos que tengo que llevar. Así también está un procedimiento, la ley de procedimiento administrativo, la ley de procedimiento penal. Ahora en Tucumán se ha reformado el Código de Procedimiento Penal, por ejemplo. Y eso todo nos indica lo que son las leyes o el derecho de forma, ¿sí? Si estaba relacionado con lo que decías, Mariano. Perfecto. Gracias.